Bueno, iglesia, hoy igual vamos a continuar con la serie Las Parábolas de Jesús, que es lo que hemos estado predicando, hemos estado enseñando. Hoy vamos al tema número 10 de esta serie. El tema de hoy es la fiesta de bodas. La fiesta de bodas, ese sería el tema, o ese sería el nombre de la parábola que vamos a estar estudiando. Si le pusiéramos un subtítulo o un título aparte del que ya tiene la parábola, yo le llamaría: no desprecies la invitación. No desprecies la invitación. En este caso, lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Esa parábola que vamos a estudiar hoy se encuentra únicamente en el Evangelio de Mateo. Está en Mateo 22, del 1 al 14, en donde esta tercera parábola es la culminación de tres parábolas, que es la que hemos venido estudiando, que se enfocan en la desobediencia. Recuerden que lo vimos en la parábola de los dos hijos, donde la centralidad de esta parábola era la desobediencia de los líderes religiosos y del pueblo de Israel, cuando dice que un padre de familia le dice a un hijo que vaya a trabajar a su viña, y él le dice que sí va a ir, pero luego no va. Luego le dice a otro hijo que vaya y le dice que él no va a ir, pero dice que luego arrepentido él va a trabajar a la viña. Luego vimos la segunda parábola que enfocaba la rebeldía, ahora no solo la desobediencia, sino la rebeldía de los líderes religiosos igualmente de Israel, y esto se representa en los labradores malvados, que fue la última enseñanza que vimos. Esos labradores que se les dio la viña, y cuando el dueño de la viña envía hombres a recoger el fruto, dice que ellos no aceptan a estas personas que envía el dueño de la viña, y a unos apedrean, a otros matan, a otros desprecian. Y al final dice: voy a enviarles a mi hijo, tal vez tenga misericordia de mi hijo, que representa a Cristo. Y al final ellos terminan matando al heredero, matando al hijo, matando a Cristo. Ok. Esas dos parábolas representan la desobediencia y la rebeldía, y hoy la que vamos a ver, que sería la culminación de esta, la centralidad de esta parábola sería la consecuencia que vendría por haber desobedecido y rechazar a Cristo. En esta parábola habla igualmente, ahora se vería la consecuencia que va a venir a aquellos que despreciaron, que desecharon, en este caso que sería el pueblo de Israel, por haber desechado a Cristo, pero también de alguna manera tomándolo para nosotros, la consecuencia de aquellos que van a desechar ahora a Cristo también en nuestros días, en nuestros tiempos, porque el Evangelio sigue predicándose, y hoy la invitación es a que las personas se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Amén. Entonces vamos a ir a estudiar esta parábola, pero antes de leer la parábola que está en Mateo 22, del 1 al 14, yo quiero dar una introducción para poder entender esta parábola. Y la introducción es esta: según la costumbre de aquellos tiempos, en las fiestas de bodas, oigan, esto es interesante, se hacían varias invitaciones a las fiestas de bodas. No es como hoy en día, que cuando hoy a alguien lo invitan a un matrimonio, vamos a ponerlo de esta forma bien clara, cuando a usted lo invitan a un matrimonio, a usted le dan una carta, le dan una invitación, y en esa invitación viene el día y la hora en que va a ser el matrimonio, que se va a celebrar la boda, ¿verdad? En aquellos tiempos no. Según la costumbre, dice que cuando se preparaban para un matrimonio, primeramente enviaban unos mensajeros a invitar, a decirles: va a haber una boda, pero no se sabía cuándo iba a ser esa boda. Solamente se les decía: va a haber una boda, ¿usted estaría interesado en ir a esa boda? Entonces ellos decían sí o no. Ok, a los que decían que sí, de alguna manera, se les volvía a enviar otra invitación. O sea, iban personas, porque no es como ahora que le envían una carta, ¿verdad? Entonces iban nuevamente, y era la segunda vez donde ahora les decían: ok,
Se les había invitado de que iba a haber boda. Sí, ok, ya se están haciendo los preparativos para la boda. Ya está cerca esta boda. O sea, prepárense porque está más cerca, ya es en cualquier momento. Y venía la tercera invitación donde iban y les decía, ok, es tal día la boda, ya está listo para que ustedes vayan a esa boda. Esa era la forma en que se hacía. Entonces vamos a leer la parábola del por qué. En la parábola el padre envía varios mensajeros en diferentes tiempos. Y eso tiene que ver también de cómo, igual, lo vimos la semana pasada, cómo Israel una y otra vez, ¿se acuerdan que Dios le mandaba profetas, le mandaba mensajeros a Israel para que ellos se volvieran al Señor, para que esperaran el Mesías y al final nunca creyeron en el Mesías? Pues esta parábola encierra todo lo que hemos venido hablando desde el principio de estas tres parábolas. Dice así, en Mateo 22, del 1 al 14 dice la palabra. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. A otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¡Wow! ¡Qué parábola! Si usted la analiza, esa parábola tiene que ver mucho con lo que vimos en las dos parábolas anteriores en relación al rechazo de Israel. Y cómo al final entonces el rey lo que hace es, al ver el rechazo de aquellos que no eran dignos, entonces él manda a llamar, va por todos los caminos, dice, llamen a todos los que se encuentren. Y eso tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la predicación del Evangelio para todas las naciones, para todas las personas, para que todos aquellos que escuchen el mensaje de salvación, reciban esa invitación, ahora puedan ir y disfrutar de las bodas del Cordero, en este caso. Es algo parecido por el rechazo de Israel. Sin embargo, vamos a empezar a verlo por versículos y desglosar esta parábola. Del verso 1 y 2, vamos a ver en el verso 1 y 2 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Hermanos, aquí nos muestra el deseo de Dios para Israel y para todas las personas que le iban a entregar su vida a Cristo. El deseo de Dios era tener muchos hijos. Y el deseo de Dios era de que el pueblo de Dios, que sería Israel primeramente, pudieran compartir con Cristo toda una eternidad, o con Dios toda una eternidad. Ese era el deseo de Dios. Él quería hacer un banquete, quería hacer una fiesta de bodas con el pueblo de Él. De ahí luego pasamos nosotros a ser el pueblo de Dios. Y tenemos en la Biblia el libro de Apocalipsis, que es la revelación final que Dios da. Y es interesante porque ahí se describe esas bodas del Cordero. En el libro de Apocalipsis se describe estas bodas en el cual el Señor empieza esta parábola hablando de un rey que quiere hacer una boda a su hijo, que es Jesucristo.
Interesantemente, en esta boda, nosotros, la iglesia, representaríamos los convidados a las bodas, pero también representaríamos a la misma novia que va a ir a ese casamiento. La iglesia tiene dos comparaciones. Somos los invitados, pero también vamos a ser la misma novia. Y eso es importante, hermano, porque eso lo vamos a ver más adelante, porque cuando una persona es invitada a un matrimonio y aún la misma novia son los que tienen que ir, yo no sé si usted lo ha notado, cuando alguien le invita a un matrimonio, por lo menos las mujeres tienen que buscar su mejor traje. Y si es la novia, ella tiene que ir completamente bien vestida, ¿verdad? Y eso es importante y eso lo vamos a ver al final. Porque recuerde que la parábola enseña de que hay alguien que se cola y no va vestido para la ocasión. Y eso lo vamos a ver al final. Vamos a ir a Apocalipsis 19 del 6 al 9. No despegue Mateo porque es lo que estamos estudiando. En Apocalipsis capítulo 19 vamos a leer del verso 6 al 9. Del verso 6 al 9. Aquí se nos habla entonces de cómo será aquella boda, de cómo se va a hacer aquella gran fiesta. Dice la palabra en Apocalipsis 19 del 6 al 9. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, oiga iglesia, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí la palabra describe, hermanos, cómo va a ser aquellas bodas del Cordero. Va a llegar el momento donde vamos a estar la iglesia, pero no solamente vamos a ser los convidados, sino vamos a ser la novia misma. Que vamos a estar en aquella gran cena, en aquella boda, en aquel preparativo maravilloso para gozarnos y alegrarnos con nuestro Dios, con el Señor. Amén, iglesia. Entonces, eso es interesante de cómo empieza el Señor esta parábola. Vamos nuevamente a Mateo. Del verso 3 al verso 6 dice la palabra. Vamos a ver del verso 3 al verso 6. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esos no quisieron venir. Oigan, no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Del verso 3 al verso 6, hermanos, aquí lamentablemente aquí se nos muestra que Israel no aceptó esa maravillosa invitación, en donde más bien pusieron excusas, como lo ilustra la parábola en Lucas 14 del 16 al 20, que vamos a ver ahorita, y hasta el día de hoy siguen las excusas para no venir a Cristo. Hermano, es interesante, no hay algo más hermoso cuando hay una fiesta. Cuando hay un matrimonio y a alguien le invitan, la mayoría de gente, hermanos, más bien en el contexto nuestro, la mayoría de gente, cuando se dio cuenta de que hubo un familiar, de que hubo un amigo que se iba a casar o se casó y no lo invitaron a la boda, más bien la gente se siente mal. Mira, no me invitaron.
A mí me hubiera gustado ir a aquel matrimonio, me hubiera gustado ir a aquella boda. ¿Verdad que la mayoría les gusta ir a los matrimonios? A las bodas. ¿Por qué? No sé. Muchos por ir a ver la novia. Más que el novio como que no importa mucho, pero la novia sí. Hermanos, pero en esta parábola fue todo lo contrario. En esta parábola fue todo lo contrario. Y vea que dice que él ya tenía los animales que había engordado, estaban listos para ser sacrificados, para matarlos. O sea, había comida gratis, hermano, y donde hay comida gratis nadie desperdicia eso. Todos quieren ir. Pero interesantemente, según la parábola, ellos no quisieron ir. Ellos rehusaron aquel llamado a la boda. Y representa al pueblo de Israel, pero también es para nuestros días. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, una y otra vez alguien nos decía que viniéramos a la iglesia o nos presentaba a Cristo en el camino? ¿Y qué era lo primero que nosotros poníamos? Excusas, pretextos para no querer venir. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual. La gente no quiere nada con Dios, la gente no quiere nada con Cristo. Y pone excusas y pretextos. Pero interesantemente, cuando alguien quiere ir a algún lugar, hermano, no hay excusas y no hay pretextos. Así de fácil. Ahora, Lucas capítulo 14, vamos a ir a Lucas 14 del 16 al 20. En el Evangelio de Lucas hay una parábola que es muy parecida a esta. Y en esta parábola también se compara y se habla de las excusas por no querer asistir a la cena, no a las bodas, sino aquí lo compara Lucas con una cena. Lucas capítulo 14 del 16 al 20. Me dicen amén, iglesia. Dice la palabra ahí en Lucas 14 del 16 al 20. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Oiga, ya estaba todo preparado, todo estaba listo y todos empezaron a excusarse. Ahora, vean qué interesante las excusas, porque eran excusas que no tenían sentido. Y por eso, hermanos, nunca se me olvida lo que una vez un hombre dijo en una predicación, en una enseñanza, y eso nunca se me va a olvidar. Y él dijo: las excusas son la evidencia de un corazón mentiroso. Oigan, las excusas son la evidencia de un corazón mentiroso. Porque lo que nosotros hacemos cuando no queremos ir a algún lugar es poner una excusa. Esa es la evidencia de nuestro corazón mentiroso. Porque no queremos decir la verdad. Porque sacamos excusas para todo. Para todo, generalmente lo que no queremos. Y entre esas, buscar al Señor o las cosas del Señor. Ponemos excusas. Siempre. Ahora vamos a ver las excusas que usa en esa parábola. Dice el verso 18. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Oiga, ¿qué excusa puso el primero? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Ahora la pregunta es: ¿quién va a comprar una hacienda o un terreno sin antes ir a verlo primero? ¿Usted compraría algo sin primero verlo? ¿Verdad que yo creo que nadie? Usted debe estar seguro de lo que usted va a comprar. Ese hombre, la primera excusa que puso fue: he comprado una hacienda y ahora necesito ir a ver la hacienda que compré. O sea, ¿cómo compra algo que no ha visto? O sea, era una excusa muy barata para rehusar el Evangelio, para rehusar a Cristo.
Hermanos, si es que es la realidad del ser humano, cuando alguien le presenta a Cristo y quiere llevarlo a Cristo, hermano, a veces se ponen excusas tan simples, tan sencillas, pero es el deseo del corazón mentiroso, es porque no quiero ir. Y se pone cualquier excusa. Aún a veces hasta en el mismo cristianismo, siendo ya cristianos, ponemos excusas. Excusas como a veces porque, ay, es que hoy está muy caliente para ir a la iglesia. Pero si queremos ir a un paseo, no importa que esté caliente. Excusas como, hoy está lloviendo, ¿cómo voy a ir a la iglesia si está lloviendo? Pero si quiero ir a un paseo, no importa que esté lloviendo. Amén. O ay, ay, ay. Es la realidad, o sea, las excusas. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y para el Señor, la gente siempre pone excusas. Vamos a ver el segundo. Dijo otro, verso 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otra vez, una excusa sin sentido. Voy a traerlo un poco a mi tiempo, o a nuestro tiempo, para que me pueda entender. Usted se imagina usted comprar un carro y hasta después de que lo compra, ir a probarlo, a ver si frena bien, a ver cómo se le oye el motor, a ver si él jala bien, a ver cómo está. Eso es algo ilógico. Este hombre ahora pone la excusa que él había comprado una yunta de bueyes. Y a los que saben algo de eso, saben que los bueyes tienen que ponerlos a trabajar. Y por eso es una yunta, para ver si realmente jalan parejo. Porque si los bueyes no jalan parejo, entonces no sirven a la hora de arar. ¿Cómo alguien va a comprar una yunta de bueyes sin saber si realmente ellos trabajan parejo? Y esa es la excusa que pone este otro. O sea, lo que yo veo, las excusas eran excusas sin sentido. Porque las excusas son la evidencia de un corazón mentiroso, que no quiere. Hermanos, alguien dijo, yo no sé si ustedes lo conocen, pero hay otra frase, dice que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal, ¿es verdad? Algo así es. Desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. ¿Por qué? Porque ahora tengo algo que decir para excusarme, para no querer o no ir donde me están diciendo, o no hacer lo que me están diciendo que haga. Las excusas. Y la mayoría de personas, lo primero que ponen para venir a Cristo son excusas. Seguimos leyendo, verso 20. Otro dijo, vean la excusa de este, acabo de casarme y por tanto no puedo ir porque acababa de casarse. Ahora, interesantemente, la excusa que él pone es, acabo de casarme y no puedo ir. Ahora, generalmente cuando uno está recién casado, uno lo que quiere es que lo inviten a algún lugar para ir con la esposa. Y más igual donde hay comida gratis. Iba a haber una gran fiesta, una gran boda. Él acababa de casarse y él deseó de alguna manera también que hubieran invitados a su boda. Y ahora él se está excusando para no ir porque según él acabo de casarme. Otra excusa que no tenía mucho sentido. Y así son las excusas que nosotros ponemos y ponen la mayoría de personas hoy en día. Cuando alguien quiere hablarles del Evangelio, quiere hablarles de Cristo, quiere invitarle a la iglesia, hermano, ponen excusas de excusas. Yo le decía una vez a alguien en una enseñanza, yo le decía, si nosotros hoy como iglesia le decimos a alguien que vamos a tener una actividad en la iglesia, donde vamos a tener un estudio bíblico en la iglesia, hermano, y usted empieza a invitar a sus vecinos, a sus amigos, hermano, yo le aseguro que todo el mundo se le va a excusar, todo el mundo le va a poner una excusa para no ir o no venir.
Pero si nosotros o yo, hermanos, yo voy ahí al centro de Florencia, yo voy con un carrito pequeño, una buseta de 12, voy a ponerlo de esta forma. Y yo les digo, oiga, ¿por qué no vamos a, no sé, a un lugar donde va a haber licor, van a haber mujeres bailando desnudas, va a haber droga? Hermano, yo voy con un carro pequeño, una buseta, y quién sabe para que no tenga que buscar un bus. Porque la gente para lo que es malo no pone excusas para el pecado. Por eso la Biblia dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Para muchas personas es malo venir a una iglesia, leer mucho la Biblia, pero si usted le habla del pecado, para ellos eso no es malo, eso es bueno, y ahí no hay excusas. Pero para las cosas del Señor hay excusas siempre, y excusas a veces sin sentido, pero se ponen excusas. Y eso fue lo que hicieron cada uno de ellos. Empezaron a excusarse, empezaron a decir, no, yo no voy por eso, por aquello, pero era porque realmente no querían ir. Ahora, interesantemente, hermanos, estaban despreciando la mejor boda, la mejor cena que alguien puede recibir, porque era la invitación, en este caso, es a una eternidad con Cristo, a la salvación eterna. Y la mayoría de gente desprecia eso. Eso sería, hermano, como que usted vaya a un hotel 5 estrellas y le pongan el mejor manjar, se lo pongan en la mesa y usted lo desprecie. Voy a ponerlo, no sé cómo ponerlo, pero que usted lo desprecie por comerse unas papas fritas. Hoy la gente desprecia el mejor manjar, la palabra, el evangelio, y muchas veces por las papas fritas. ¿Y por qué les digo que por las papas fritas? Porque a la mayoría de gente le gustan las papas fritas, pero es lo más dañino que hay. ¿Me están entendiendo? Y cuando hablamos de Cristo y el pecado es igual. La mayoría de gente prefiere las papas fritas, prefiere el pecado antes que el mejor manjar que Cristo mismo le está ofreciendo, la salvación eterna. Y lo desprecian y ponen excusas. Ese es el problema. Ahora vamos a volvernos nuevamente a Mateo. Vamos a ver versos del 7 al 8, y en el verso del 7 al 8 dice, a raíz ahora de ese desprecio de no querer venir a aquella invitación de bodas, dice la palabra, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Wow. En esos dos versículos, hermanos, se representa el juicio sobre Israel, pero también el juicio sobre aquellos que rechazan la invitación. Aquí se da de una forma profética, hermanos, porque aquí el Señor habla de las consecuencias que vendrían a Israel al rechazar su invitación. La invitación para la salvación, para las bodas, porque Israel es el primero en rechazar a Cristo. Vea lo que dice San Juan 1:11. Dice San Juan capítulo 1, verso 11, dice la palabra. Ya volvemos a Mateo. San Juan capítulo 1, verso 11. Dice San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuáles eran los suyos? Israel, el pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel le rechazó. Y recuerde que lo vimos en la parábola anterior, donde más bien en los labradores malvados, ¿qué hicieron con el hijo? Lo sacaron de la ciudad y lo mataron.
al heredero. Eso hicieron, eso hizo el pueblo de Israel. Ahora aquí se da también una sentencia en estos dos versículos en donde dice, porque el rey se enoja. Hermanos, el rey se enoja. Dios es un Dios de ira también. La mayoría de gente solamente piensa en Dios como un Dios de amor. Hermanos, la mayoría de gente cree que como Dios es amor, todo el mundo se va a salvar y nadie va a ir al infierno, nadie va a merecer o merece la condenación eterna. Hermanos, pero la Biblia no enseña eso, y en esta parábola también lo enseña. El rey se enojó y dice, Él va a destruir a aquellos hombres que no aceptaron la invitación. Y quemó la ciudad que representa a Israel también. Jerusalén para el año 70 después de Cristo es sitiada por los romanos, donde el emperador Tito saquea la ciudad y también el templo. El templo que era la gloria de Israel, donde había descendido la gloria de Dios. Aquel templo, lo único que queda de aquel templo, hermanos, es el muro de los lamentos en Israel. Es lo único que queda. Porque ellos rechazaron a Cristo. Y Dios se enojó. Dios es un Dios de ira y Dios va a desatar su ira al final de los tiempos también. Pero para aquellos que rechazan la invitación, y por eso que recuerde que le puse el otro título, es no desprecies la invitación. No desprecies la invitación que Cristo te hace. De volverte a Él, de arrepentirte de tu pecado para que seas salvo, para que un día estés en esas bodas del Cordero. No desprecies esa invitación. Deja las excusas y vuélvete a Cristo. Deja las excusas. Eso le pasa a Israel. Israel, el templo fue destruido. Esa fue la consecuencia de ellos por darle en la espalda, en este caso, al Señor, por la desobediencia y por la rebeldía, que fue lo que vimos en las parábolas anteriores. Vamos a ver ahora el verso 9 y 10. Versos 9 y 10 dice la palabra: id pues a la salida de los caminos ahora, porque ellos no eran dignos. Dice el Señor ahora, que el rey dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, nótese que ahora tuvieron que ir por todos los caminos. No solamente aquellos que eran los más cercanos, que era el pueblo de Israel, sino por todos los caminos, por todo lugar ahora a invitar personas para la boda. En este caso, en el verso 9 y 10, al Israel despreciar la invitación, ahora se abre la invitación a todas las personas y naciones del mundo. Se abre la invitación para todos. Eso lo vemos en la palabra. Vamos a ver Marcos 15, del 15 al 16. Marcos capítulo 15, del 15 al 16. Recuerden cuando el Señor resucita y Él le habla por última vez a sus discípulos. Antes de Él subir al cielo, Él les dice. Marcos 15, del 15 al 16, dice la palabra. Perdón, es Marcos 16. Marcos 16, del 15 al 16. Dice la palabra, Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la invitación hecha por el Señor para todas las personas, para todas las naciones. Vayan por todo el mundo, vayan por las calles, por las aldeas y prediquen la palabra. Díganle que va a haber un día de boda para ver quiénes quieren venir a esta boda. La invitación está abierta para todo el mundo.
Ya no solamente para aquellos que eran los más cercanos, el pueblo de Israel, porque en toda boda, primeramente, ¿a quienes se les invita? Primeramente a los más cercanos. Es los primeros que se invitan, y los más cercanos era el mismo pueblo de Israel. Pero al ellos rechazar la invitación, entonces el Señor ahora les dice, no, ahora vayan por todos lados. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la parábola que vimos antes de la gran cena, donde primeramente vienen las excusas, y ahora vamos a ir a Lucas 14 del 21 al 23 y vamos a ver qué pasa en esta parábola también en relación de aquellos que se excusaron con excusas tontas, inútiles, en relación a aquella gran invitación. Lucas capítulo 14 del 21 al 23. ¿Lo tenemos? Lucas 14 del 21 al 23 dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Recuerde que era que se habían excusado. El último era porque acababa de casarse. Entonces, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces él, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Recuerden cuando la Biblia dice en otra parábola anterior, donde dice que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Es interesante que ahora la invitación a las bodas era para los enfermos. Interesantemente, recuerde que en la primera parábola el Señor les dice a los líderes religiosos: yo les aseguro que delante de ustedes van al reino de los cielos los publicanos y las rameras, los pecadores, los que tenían como lo peor. Esos eran los primeros que iban a entrar al reino. Curiosamente, hermanos, los primeros en recibir el mensaje de salvación, hermanos, son aquellos que creen o creemos que definitivamente ya no hay nada que hacer. Yo no sé en el caso suyo, pero en el caso mío, mi testimonio, lo que yo he dicho, que quería quitarme la vida, yo decía: ¿para qué vivir? Y así muchas personas, miles de personas han llegado a Cristo cuando parece que ya no hay esperanza en su vida. Pero no con aquellos que creen estar bien. No, vienen a Cristo y atienden el mensaje, el evangelio, a aquellos que realmente están mal, los cojos, los enfermos, los sordos, los que no tienen la oportunidad aparentemente. Pero los que creen estar bien no aceptan la invitación, y esos serían los religiosos. Hermanos, ustedes saben que los religiosos, y eso ya lo hablamos, los religiosos creen estar bien. Hay gente que cree que porque es religiosa está bien delante de Dios. Hay gente que cree que es tan buena que ellos van al cielo directamente porque le dan un diario a alguien. Pero esos que andan matando y robando, no, esos no van a entrar al cielo. Pero según la palabra de Dios, a veces tiene más oportunidad el ladrón, el sinvergüenza, el que mató, el que robó, de entrar al reino, que aquel que se cree justo él solo delante de Dios, por su religión, por su religiosidad. ¡Wow! Dice: los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Verso 22, y le dijo el siervo: Señor, si ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor del siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora, ven qué interesante, dice: fuérzalos a entrar. Tenían que llevar cojos, ciegos,
enfermos. Pero dice, todavía hay campo, porque hay campo todavía la gracia de Dios está extendida. Y dice, ve y fuérzalos a entrar, hermanos. ¿Qué es forzarlos a entrar? Hermanos, no se canse de hablar de Cristo, no se canse de predicar el evangelio, no se canse de orar por su familia, no se canse de orar por su vecino, no se canse de orar y predicar a Cristo, porque todavía hay esperanza. Todavía hay tiempo para que entren personas para la salvación, para esa cena, para esa gran invitación que Dios tiene. Fuérzalos a entrar, porque por ellos mismos no van a llegar. Y esa es la realidad, hermanos. Nosotros por nosotros mismos no llegamos a Cristo. Él en su misericordia usa personas. Alguien tuvo que habernos hablado de Cristo. En algún momento alguien tuvo que hablarnos el mensaje de salvación, y ese que era majadera, que nos tenía hasta aquí, pero Él los estaba forzando a entrar hasta que usted atendió el mensaje, aquella gran invitación. Y ahora yo no sé cuántos de ustedes le dan la gloria a Dios por ese majadero y majadera, para que usted se convierta ahora en el majadero y majadera con otros, a hablarles de Cristo, a presentarles. Ahora usted es el mensajero, de decirle, hay una gran cena, hay una gran boda, y el Señor quiere que usted esté ahí. Porque aquellos siervos iban a estar en la boda, y nosotros somos los siervos y vamos a estar en esa boda también. No solamente somos la novia, no solamente somos los invitados, también somos los siervos ahora, que invitamos a otros a que vengan a esa boda, a que vengan a esa gran cena que está preparada. Amén, iglesia. Igualmente. Entonces eso es lo que enseña en el verso 9 y 10. Ahora vamos a ver el verso 11 y 14 de Mateo. Ya vamos terminando esta parábola. En el verso del 11 al 14, y aquí, hermanos, aquí sucede algo muy interesante en esta parábola en relación a esta invitación a esta gran boda que el rey iba a hacer a su hijo. Aquí pasa algo muy interesante, porque recuerden que habían invitado ya a todos los cojos, a todos los malos, a todos aquellos que no merecían aparentemente, pero ellos entraron. Hermano, y es que cuando usted le invitan a una boda, antes lo dije, usted tiene que ir ahora vestido para la ocasión. Y si es la novia, ni hablar. Tiene que estar preparada para la ocasión. Ahora vea lo que dice el verso 14, del verso 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, porque recuerde que él no los conocía, él primeramente fue a los conocidos. Entonces él entró a ver quiénes eran los que habían llegado de todos los caminos y aldeas, a todos los que habían forzado a entrar, a los cojos, los mancos, los ciegos. Y dice que él entra. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, o sea, no pudo decir ni pío, como decimos nosotros. No pudo decir nada. Eso, imagínense usted que llegue y se cuele a una boda, ¿verdad? A un matrimonio, y llegue y le dice, ¿y usted quién es? Y usted, ¿y ahora qué le digo? Porque no es nada. Más o menos por ahí va la cosa. Verso 13. Entonces, ese entonces por lo que acaba de pasar con aquel que entró a aquella boda sin estar vestido de boda. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este probablemente fue uno de los que había escuchado el mensaje, había escuchado la invitación,
pero la había rechazado. Ese pudo haber sido uno recuerden de la primera parábola que le dijo, sí Señor, yo voy a ir. Pero no hizo como Dios quería. Él entró a aquel lugar sin estar preparado y vestido para las bodas, y la consecuencia fue echarle a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, y eso representa la condenación eterna para aquel día, porque solo la iglesia es la que va a estar preparada, vestida de boda, para poder estar con Cristo por una eternidad. Hermano, pero la Biblia habla de esto. Ahora, interesantemente, hermanos, algo que yo me encontré, y yo lo he predicado y lo he enseñado acá, hermanos, la salvación es algo que Dios nos da. ¿Quién es el que nos hace nacer de nuevo? Es Dios. ¿Quién es el que nos da la salvación? Es Dios. Hermanos, y esa salvación que Dios nos da y que nos hace nacer de nuevo, es la vestidura que Dios nos da para poder entrar a las bodas. Si alguien no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido de su pecado y realmente no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, él no está vestido de boda para poder entrar a ese lugar, a la boda, aunque haya escuchado el mensaje, la invitación. Wow. Y vea cómo lo dice la palabra. Vamos a Isaías 61:10. Voy a leerle, creo que no les leí esto. Aquí nos muestra del verso 11 al 14 que solo aquellos que de verdad aceptaron la invitación podrán entrar a las bodas, ya que Dios mismo los vestirá de boda. Dios mismo los vestirá o nos vestirá de bodas. Isaías 61:10. Me dicen amén. Buenas nuevas de salvación para Sión, que representa a Israel, que representa al pueblo de Dios. Y vea lo que dice la palabra en el verso 10, dice así: y en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Oigan, me gozaré, me alegraré mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mano de justicia, como a novia me atavió, o sea, me vistió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién hace eso? Dios es el que nos viste para poder entrar a aquella boda. Si alguien no está vestido de boda, hermano, no va a poder entrar. Si Cristo mismo no es quien le da la salvación, que lo hace nacer de nuevo, él no va a poder entrar. Solo Cristo nos viste para esa ocasión y no colarnos. Ahora vea cómo lo enseña la palabra en Zacarías capítulo 3, del 3 al 5. Aquí hay una visión en Zacarías, está casi llegando al Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 3, del 3 al 5. Zacarías capítulo 3, del 3 al 5, y aquí hay una visión que tiene Zacarías sobre un sacerdote que se llamaba Josué. Y este Josué no es el Josué que los hace pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Este es otro Josué. Eso es una visión que tiene Zacarías. Y dice la palabra, pero vea lo que sucede en esta visión. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, los creyentes, con un creyente en el momento de volverse a Dios de verdad. Dice la palabra en Zacarías 3, del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Qué representa las vestiduras viles? Representa el pecado que hay en el ser humano. Estaba vestido de vestiduras viles.
Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Esas eran las vestiduras viles. He quitado de ti tu pecado. Eso es lo que Dios hace con un creyente. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después me dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Aleluya, iglesia, esa es la obra de Cristo en la vida de un creyente. Todos venimos del mundo, venimos sucios, con harapos, con inmundicia. Pero aquel que escucha el mensaje de Dios, aquel que se vuelve a Cristo, ahora a él le quita las vestiduras viles, su pecado, y le pone una nueva vestimenta de santidad del Espíritu Santo para poder llegar y entrar, hermanos, en el día de las bodas del Cordero. Eso es lo que Cristo hace. Eso no lo hace el hombre, eso no lo hace una religión, eso no lo hace el pastor, no, eso lo hace Dios solamente. Él es el que ve a Zacarías en aquella visión donde el ángel le dice: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, iglesia. Wow. Es la mejor fiesta, es la mejor boda. Hermanos, al igual que las personas quieren ponerse su mejor traje para ir a una boda y la novia el mejor vestido para esa boda, Dios nos ha dado a la iglesia, a todos aquellos que han creído en Cristo, que le han entregado su vida a Cristo, Dios les ha dado la mejor gala, el mejor traje para ese día grande y glorioso donde vamos a estar en las bodas del Cordero y seremos la novia misma preparada para Cristo. Wow. Ve lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 27, en relación de aquel hombre que entró sin estar vestido de boda. Dice Gálatas capítulo 3, verso 27, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Esto es para nosotros, dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esa es la ropa de gala. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Estamos revestidos de Cristo, hermanos, para ese día grande y maravilloso. Hermanos, y con eso termino: por lo cual no desprecies, oigan, por lo cual no desprecies su invitación de venir a Cristo hoy, para que participes de las bodas del Cordero y te goces con Cristo de esta gran cena. Mi amado, usted que me escucha, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si no se ha arrepentido de su pecado, hoy la invitación está abierta. Hoy igualmente en esta predicación, el mensaje, la invitación es para los cojos, los ciegos, los lisiados, para que vengan a Cristo. Hay una gran cena preparada, pero debes devolverte a Él y aceptar la invitación de entregar tu vida a Cristo. Para aquellos que igualmente escuchan por internet, es tiempo de no rehusar esa gran invitación. Es tiempo de dejar las excusas. Deja de excusarte y ven a Cristo. Es la mejor boda, es la mejor cena que está preparada para que la disfrutes. Y aquellos que ya estamos preparados, ya la primera invitación fue hecha. Lo que nos falta es la invitación final donde dice: ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Llegó el tiempo de la boda.
Porque estamos esperando eso, ya estamos preparados, ya le dijimos sí al Señor. Ya le dijimos sí a esa invitación, vamos a ir. Pero estamos esperando ese sonido de trompeta que nos va a anunciar que es el tiempo para ir. Para estar con Él en esa gran fiesta, en esa gran cena con el Señor por una eternidad, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por esa invitación que tú nos hiciste, de esa gran cena, Señor, de esa boda maravillosa. Gracias por permitirnos ser parte de esa boda, Señor. Gracias. Gracias por abrir nuestro corazón, nuestro oído a esta invitación, Padre, para no ser avergonzados, Señor, ese día y no llegar, como enseña esta parábola de aquel hombre que entró sin estar vestido para la ocasión, Señor. Ayúdanos, si hay alguien que no está vestido, que no está preparado, vístele, Señor, de gala. Que su corazón sea abierto y se vuelva a ti y reciba esa invitación de venir a Cristo y reconocerle como Señor y Salvador de su vida, Padre. Que tú seas, amado Dios. Glorifícate en este lugar y en aquellos lugares donde es escuchada esta palabra, este mensaje hoy, Señor, para la gloria de tu nombre, para que haya muchos convidados a esta gran boda, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso.